Primer recorrido oficial que estaremos haciendo este 2025 en las calles de La Habana, Cuba. Acompáñenme porque vamos a estar realizando la visita de varios barrios a ver con qué nos encontramos. Para comenzar este recorrido les cuento que estamos transitando por parte de la famosa barriada de La Habana Vieja, Jesús María, que de hecho si nos alejamos un poco más ya salimos completamente del barrio y estamos caminando por la mismísima calle Puertas Cerradas. Si hay una primera realidad o actualización que pudiese hablarles, es el hecho de que estamos viviendo aquí en Cuba, o al menos en la ciudad de La Habana, unos días invernales. Saben que aquí la etapa de invierno dura muy pocos meses y es una pequeña ventisca que no se compara con las temperaturas tan bajas de otros países alrededor del mundo. Ya saliendo esta parte de la calzada se pueden dar cuenta que es una zona bastante industrial. De hecho aquí está el Loto Parellada. Miren, desde aquí, si hago un poco de zoom, se ve perfectamente la cúpula dorada del Capitolio. Una parte de la barriada que acabamos de visitar. Incluso si nos acercamos, déjenme cruzar y que no me arrollen, nos encontramos aquí cerca de la avenida del puerto donde están estos barcos en colaboración con Turquía para el tema del sistema energético dentro del país. Espero que se pueda ver desde ahí. Sumado a la línea del ferrocarril, porque estamos cerquita también de lo que es como tal la terminal de trenes La Cubre, donde muchos habaneros toman el tren para disímiles destinos, tanto dentro de La Habana, porque como dato curioso les cuento que de ahí sale un tren para las playas del este, como fuera de la ciudad para ir a otras provincias. De hecho, una realidad que sigue inundando el país es el tema del combustible. Este es uno de los tantos puntos de gasolinera que a día de hoy, como se pueden dar cuenta, se encuentra con largas filas de autos para tomar unos litros de combustible. Aprovechando esta guagua con destino Holguín, Habana, que estábamos cerca de esta zona, quería documentarles un poco de lo que es como tal la terminal de lista de espera de Villanueva. Cuando el bus o el ómnibus o la guagua sale de la terminal de ómnibus, hace una parada aquí, falló el asiento y hay unas personas haciendo aquí fila para montarse y aprovechar el transporte de la persona que falló. Que de hecho me imagino cómo debe estar el tema del transporte interprovincial estos días, por el tema de los días festivos, dígase Navidad, Nochebuena, fin de año, Año Nuevo, que muchos cubanos evidentemente desde La Habana quieren ir a visitar a sus familiares en provincia. Tenemos un poco de zoom y si no lo ven les cuento que hay unas cuantas gentes dentro de la terminal. Saliendo de la terminal, vamos a ingresar y a caminar y recorrer un poco la barriada de Lujano. Ahora mismo nos encontramos en una parte de la Villa Blanca y Villanueva.
¿Qué hizo, Estamos recorriendo un poco Luyanó. Vean la arquitectura de las casas con estas columnas. Ya saben todo lo que hemos hablado respecto a lo que es como tal el municipio de 10 de octubre, que es del cual forma parte Luyanó. Y algo curioso me gustaría resaltar es los pasajes con los que cuenta esta barriada, como este por el cual estamos atravesando. ¿Las he visto también? También las he visto, sí, pero es que no. A ver, las veo por. Y me las he enseñado. De un extremo a otro nos encontramos en la barriada de Luyanó, como vieron en los minutos anteriores, del municipio de 10 de octubre. Y ahora estamos en El Cerro, visitando un barrio que ustedes solicitaron mucho y me pidieron que visitara, que es Palatino. Ahora mismo nos encontramos en la calzada de mismo nombre. En otro video visitamos otra parte de esta calzada. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. De Palatino, aquí justamente se encuentra Aguas de La Habana. Miren la arquitectura de este sitio. Comenten ahí abajo qué creen que fue en el ayer. Muy bonita, se encuentra entre Fomento y Recreo. Pues tiene pinta de iglesia, de hecho. Vamos acercando aquí a ver qué fue. El recuerdo de Rosalia Abreu, sus hijos Lilith y Pedro Sánchez Abreu han construido esta escuela. Ah, es una escuela. Cerca tenemos estudiantes. Rosalia Abreu Arencibia se llama la escuela. Como se pueden dar cuenta, estos barrios, sobre todo en estos horarios, son bien tranquilos. No hay muchas personas transitando en la calle, se encuentran la mayoría en sus centros de trabajo. Y como dice el cubano, cuando chifla el mono, el cubano se recoge, porque bajan un poco las temperaturas. Y bueno, es un tema que ya hablamos al inicio del video. Aquí les muestro los carteles del ayer. No sé si ahí dice Medicamentos Bovac S.A., una compañía que ya seguro evidentemente no existe en la actualidad. Y ahora regresamos nuevamente a la calzada.
Como en todas las barriadas se pueden dar cuenta los contrastes que existen con el tema de las casas, las arquitecturas, no solo en 10 de octubre, que saben que estamos aburridos de decir cómo funcionan las cosas en el aire en 10 de octubre, sino también en el Cerro Juan, porque es fundamental, las casas de gente con posibilidades. Y en la actualidad eso no tiene mucha diferencia porque está aquel cubano que tiene las posibilidades de construir una casa como debe ser y está el que las tiene al mismo tiempo. Entonces saben que eso es algo bien característico aquí en la ciudad de La Habana. Entonces quería mostrarles los alrededores de Palatino porque ya salimos de la calzada y estamos transitando por otra de sus calles. Específicamente, como ven aquí, Segunda y Fomento, una de las calles, digamos, más reconocidas de esta barriada y una de las más céntricas, diría yo, pegada justamente a la calzada. Lo que déjenme decirles, gente, me asombra que en todo este recorrido que hemos hecho en esta parte de Palatino no encontrarme con negocios privados. Algo que saben que es la comidilla del país, porque sí, ya es una realidad, no tanto para esta parte de la ciudad, sino más bien para la parte del centro y demás, que oigan, usted pasa por una cuadra, la que sea, y mínimo te vas a encontrar 5 o 6 casas con sus portales abiertos y una mesita vendiendo todo tipo de productos, ya sea aseo, comida, espaguetis, paquetes de arroz, de pollo, en fin. Algo que yo creo que está de más mencionarlo porque ustedes seguro cuando ven mis videos se percatan de todos esos detalles, pero bueno. Y como parte de esos destellos de cosas del ayer, de la época de la República aquí en el país, nos seguimos encontrando con estos edificios con nombre que de hecho yo hace unos cuantos meses atrás por Instagram le dejé como un resumen de muchos de ellos que hemos capturado a lo largo de toda la ciudad. Bueno, algo significativo, diríamos, que tiene en Palatino es este famoso parque de los 3 puentes que ahora vamos a acercarnos para mostrárselos un poco más. Este, como bien saben, es más conocido por todos por el Parque de Palatino. Y como saben que me gusta arrojar datos históricos, oficialmente se llama el Parque Antonio López Camero, aunque nadie lo conoce por ese nombre. Se encuentra en la manzana que conforman las calles Alvear, Quinta, Fomento y Sexta. Este se trata de un parque más de la ciudad que tiene sus características bien peculiares, además de los árboles, los bancos y todo eso que ustedes saben que documentamos en cada uno de los parques de La Habana. Sin embargo, si algo resulta curioso a la visita de este parque, como pueden estar viendo ahora en pantalla, son los 3 puentecillos en forma de arco, reminiscencias de la desaparecida corriente de la zanja real que atravesaba el lugar.
Y como saben que hemos documentado estos datos en otros recorridos que hemos hecho sobre el cerro, la zanja real que llevaba el agua del río Mendares hasta la villa de San Cristóbal comenzó a funcionar en 1592 y por más de 200 años, hasta la puesta en funcionamiento del acueducto Fernando VII, fue la única fuente de abasto del agua de la capital del país. O sea que aquí lo que estamos viendo son esos destellos que quedaron precisamente de esta zanja real, que era una canal a cielo abierto, se utilizaba para la agricultura, la ganadería, pero también para la recreación de bucólicos paisajes para el disfrute de los potentados, que en el entonces campestre barrio, evidentemente es indiscutible que el cerro está caracterizado por mucha vegetación y mucha naturaleza, habían construido sus quintas neoclásicas en la primera mitad del siglo XIX. Sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, como te encanta dar tremenda muela, aplica la realidad y la actualidad, pero no, siento que en mis videos me gusta muchísimo, y ustedes lo saben, sobre todo los dosers que son viejos en el canal, que se lleven o que aprendan algo nuevo en mis contenidos. Así, con este recorrido bastante ameno, en mi opinión, damos por concluido el video por el día de hoy. Sin antes decirles que comenten ahí abajo qué otros barrios, calles o zonas de La Habana nos han quedado pendientes para visitar en próximos contenidos. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Apóyalo con un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unas horas con más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.